Hola mis amores, aquí estamos para el próximo video que sé que lo estaban esperando y se trata de algo tan pero tan sencillo, un momentico, a nivelar. Se trata de mermelada de piña. ¿A quién no le gusta la mermelada de piña? Y aquí la vamos a hacer sencillita, deliciosa y fácil de conservar. Para esta receta utilizaremos los siguientes ingredientes: 860 gramos de piña, 430 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de sal. Ponemos a hervir los recipientes. Lo primero que haremos será pelar la piña. Yo en mi caso uso estos guantes para protegerme de una cortadura o de un pinchazo de la fruta. Retiramos todos estos lunarcitos que quedan para que la mermelada quede con un color más fino y apetitoso. Un tip que quiero darles con relación al azúcar: al que no le guste muy dulce, puede echarle menos. Ahora vamos a picar la piña en trocitos. Retiramos el corazón porque, como todos sabemos, es un poco más duro. Algo muy importante: al final verán cómo coloco los pomos boca abajo para que expulsen el aire. De esta forma se puede conservar la mermelada durante meses fuera del frío. Ya una vez abierta, entonces sí debemos mantenerla dentro del frío. Tenemos ya la piña al fuego. Aquí hay dos opciones. Yo, por ejemplo, le doy un minutico en el fuego y luego la paso por la batidora. Eso lo podemos hacer ya desde el momento en que la picamos primero, pero solo un segundo. Aquí, por ejemplo, ya yo agregué el azúcar, agrego todos los ingredientes: la pizca de sal, el poquito de vainilla y lo paso entonces por la batidora un segundito, nada más que para partir los trocitos. No queremos que se haga un batido tampoco. A gusto del consumidor, hay personas que le gusta sentir los trocitos de la fruta en la mermelada y quien le gusta más fina. Remuevo un poquito y ya la paso por la batidora entonces.
Pueden ver, aquí estoy ya echando toda la fruta en la batidora. Ya tiene sus ingredientes. La pasamos por aquí. Apartamos la olla del fuego. Solo un segundo, no debemos olvidarlo para que la textura quede como la deseamos. Ya esto está hecho. Ya esto está hecho. Vaciamos de nuevo en la olla y es cocinar 3 minuticos, 5 minutos. Ya aquí vemos cómo está hirviendo. El fuego debe estar medio. Vamos a retirar esta espumita que después se ve muy fea. La mermelada queda un poco opaca. Cuando la retiramos queda más cristalina, más transparente, más bonita. Yo en mi caso retiro bastante. No hay que sacarla toda tampoco. Pasado el tiempo deseado, con mucho cuidado procedemos a envasar. Esto, como yo digo, es de fuego a fuego. Sacamos el pomo hirviendo de la hervidura y envasamos la mermelada hirviendo. Podemos llenar bien los pomitos. Ahora tapamos con mucho cuidado también. Este proceso de esterilización ayuda a la conservación de la mermelada. Tapamos bien y colocamos en un lugar donde va a estar tranquilo hasta que refresquen boca abajo los pomitos. Como vemos, va soltando su aire. Y así sucesivamente vamos haciendo con todos los pomitos. Bien lleno y tapando bien, sellando bien el pomo. Mucho cuidado de no quemarnos. Y apretando. Vamos allí en un lugar donde van a estar tranquilitos. Y así hacemos con todos. Como podemos ver, en mi caso dio para 5 pomos pequeños exactamente. Al otro día mi hija no pudo esperar más y tuvo que probar la mermelada. Como ven, miren que espesa y es deliciosa. Entonces, viste que fácil se hace una mermelada de piña. No la compres en el mercado, hazla tú mismo. Sabes lo que estás comiendo. Es más saludable, más económica y es más rica también. Entonces, ya lo único que te falta por hacer hoy es suscribirte, dar like y compartir. Ve suscribiéndote, me va a dar un traído. Ya te suscribiste, que nada más tocar el botoncito de abajo. Ya te suscribiste, bueno. Ya esto ha sido todo por hoy. Comparte los videos, recuerda que la alegría y la suerte se duplican. Y por supuesto, espera el próximo video que te aviso. Un besito. Los quiero.